El madridismo ocasionó una gran dispersión de poder, ¿sí? Una dispersión de poder que no pudo ser controlada al principio de las campañas madridistas, que no pudo ser controlada durante el gobierno del mismo Madero, ¿no? Está Villa por el norte, está Zapata por el sur, entre otros movimientos sociales y políticos, y con esta dispersión, después de la caída de Madero como la escena trágica, peor se ocasiona esta dispersión de poder. Prácticamente el sistema político porfirista se resquebraja con el madridismo. No hay un poder central que pueda dominar a los gobernadores o a las fuerzas locales que actúan ya con distintas facciones revolucionarias. La muerte de Madero y el advenimiento del gobierno de Huerta no logró tampoco establecer un control sobre los gobiernos estatales o locales o municipales que permitiera un control del gobierno federal. Prácticamente durante el huertismo no existe el sistema político que había antes. Después de la Constitución de 1917, ¿qué pasa? Es decir, tenemos ya una estructura de organización del país, tenemos una estructura de organización jurídica, tenemos una estructura de organización de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué sucede entonces? Justamente es el comienzo del camino de las instituciones. Y con esta frase, lo que se quiere decir que es el comienzo por una lucha que va a durar muchísimo tiempo, hasta 1940 prácticamente, por darle de nuevo características centralistas al Estado, características de concentración de poder, características institucionales, es decir, a través de la creación de nuevas instituciones gubernamentales federales, pero también la creación de organizaciones políticas y organizaciones que van a permitir la corporativización de las bases sociales que hicieron la revolución. A partir de 1917 nosotros podemos hablar de un largo proceso de la revolución mexicana, de un largo proceso de reconstrucción nacional que se restringe a tres grandes periodos. Un periodo que va de 1917 a 1928, otro periodo que va de 1928 a 1935 y un último periodo que va de 1935 a 1940. Primer periodo. Es un periodo donde vamos a tener como eje central a los grandes vencedores de la Revolución Mexicana, al presidente Venustiano Carranza, que intenta dar los primeros pasos de concentración del poder en manos del presidente. Vamos a tener al presidente Álvaro Obregón y al presidente Plutarco Elías Calles. México durante el periodo de Carranza es un México violento que está como despertando de la lucha armada revolucionaria y que no logra conciliar el conjunto de fuerzas dispersas en todo el país. Una de las grandes debilidades de la presidencia de Carranza fue justamente la dispersión de poder que se había generado en la lucha armada y que no logró un conjunto de alianzas con los jefes principales de la revolución para estabilizar políticamente a la nación. La presidencia de Carranza fue una presidencia totalmente inestable que no logró el control de la nación y de los hombres surgidos durante el periodo de la Revolución Mexicana, de la lucha armada. Esta misma inestabilidad conllevó a ciertas rupturas, ¿no? Con respecto sobre todo a la sucesión presidencial de 1920, porque desde 1919 empezaron los ánimos a cambiarse con respecto a quién iba a suceder a Venustiano Carranza. Y ahí viene otro problema de dispersión de poder. Por un lado, contamos a Obregón,
que logra cuestionar un conjunto de personajes, de caciques, de caudillos, sobre todo en el noroeste, en el norte, en el noreste, pero también en el occidente y en el sur, para ir buscando la manera de ser el sucesor presidencial de Carranza. Por otro lado, encontramos al general Pablo González, que hace lo propio, sobre todo en los estados del norte. Y encontramos la postura misma de Carranza, que decide que su sucesor no sea militar. Es decir, Carranza rompe prácticamente con los grandes jefes, sobre todo con Obregón, para la sucesión presidencial. Y decide por un sonorense llamado Ignacio Bonillas, que había sido era embajador de México en Estados Unidos, y que recibe el apoyo de Carranza para la sucesión de 1920. Bueno, con el clima de la sucesión entre 1919 y 1920, encontramos un clima de efervescencia política que impide cualquier intento de centralidad o concentración de poder. Y como consecuencia de esta efervescencia salen mal librados pues Pablo González y Ignacio Bonillas, ¿no? ¿Por qué? Porque Obregón, junto con sus aliados sonorenses, rompe con Carranza y en 1920, debido a ciertos problemas entre Carranza y el gobernador de Sonora de la Puerta, con respecto a la aplicación de ciertas políticas de armas nacionales y la imposición de ciertos personajes en la dinámica política sonorense, se da un conjunto de alianzas oposicionistas al presidente que conllevan a un documento fundamental para entender la Revolución Mexicana, que es el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta postulaba, por supuesto, derribar a Venustiano Carranza como presidente y establecer un gobierno provisional que hiciera unas elecciones constitucionales con otro planteamiento. Pero algo interesante del Plan de Agua Prieta es que retoma de alguna forma los planteamientos del Partido Liberal Constitucionalista que existía desde 1915 y 1916, pero que en 1919 es conformado por una confederación de partidos chiquitos de los estados, que son representados justamente por hombres fuertes de los estados. La lista sería interminable de mencionarles acá, pero el Partido Liberal Constitucionalista era el único partido que contaba con una fuerza nacional indiscutible, representativa de los hombres fuertes de los estados. Y sobre todo de los mini partidos que existían en los estados. Este Partido Liberal Constitucionalista coincide con el Plan de Agua Prieta. Finalmente, el Partido Liberal, más la publicación del Plan de Agua Prieta, el Plan de Agua Prieta, permiten dar las condiciones indispensables a Álvaro Obregón para llegar a la presidencia de la República. Obregón, Calles, de la Huerta, estos grandes personajes de la Revolución Mexicana, tienen una habilidad política para la alianza. Ellos pactan, ellos negocian, ellos concilian con los intereses de los hombres fuertes, caciques, caudillos, líderes sociales de los estados. Y este manejo político, que es un manejo político no escrito, no es un manejo político que esté en las leyes, les permite derribar a Carranza del poder, les permite ganar las elecciones, por supuesto, en 1920, y les permite llegar al poder como vencedores de la Revolución Mexicana.